Nosotros somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental. Este grupo está conformado por Arana Topayupanqui, Marjorie Mayumi, Loaiza Vargas Carlos Antonio, Ñañez Salazar Camila Lucero, Zúñiga Santos Luz Adara y por mi persona Cabrera de los Ríos Gabriela. Nuestro tema es manejo y técnicas y tecnologías de conservación de suelos y agua, correspondiente al curso de manejo y conservación de suelos dirigida por el profesor Teodoro Guarbachipal. Introducción. Los recursos naturales del suelo, su vegetación y agua son imprescindibles para la supervivencia de la humanidad y del uso racional, protección y conservación, el cual dependerá de la vida en el futuro. La ocupación y el uso inapropiado de estos recursos en zonas frágiles y propensas a amenazas es combinado con condiciones de vida igualmente frágiles e inseguras, las cuales hacen que cada desastre destruya y termine en muy poco tiempo con las aspiraciones y esfuerzos de muchas poblaciones, y con logros alcanzados a lo largo de muchos tiempos en el marco de desarrollo sostenible. Conservación de suelos. El concepto de conservación de suelos hace referencia a un conjunto de técnicas y prácticas agrícolas que evitan la degradación, la erosión y el agotamiento de este. Las técnicas de conservación de suelo están orientadas a un uso de largo plazo, pensando en el futuro. Uno de los principales objetivos de la conservación de suelo es el mantenimiento de la biodiversidad de las ecocomunidades, que contribuyen a la fertilidad de diferente manera. Añaden materia orgánica, descomponen organismos perennes para liberar nutrientes y mejorar la infiltración del agua y la aireación. También garantizar unas condiciones adecuadas para los organismos vivos de la tierra es de vital importancia para la vegetación que crece en ella, ya que los microorganismos ajustan la materia orgánica a la necesidad de las plantas. Importancia de la conservación de suelo. La tierra es la condición primaria y el entorno de los cultivos que sirven de alimento a los seres humanos, los animales domésticos y la fauna salvaje. Dado que la mayoría de las plantas no pueden existir sin tierra, es importante utilizar este recurso adecuadamente. Este enfoque nos permite disponer de suficientes alimentos en un futuro. La importancia de la conservación del suelo también está relacionada con el suministro de agua y las capas de la tierra, que funcionan como filtros naturales para mejorar la calidad de agua. A su vez, el agua es necesaria para disolver los nutrientes de las plantas. El uso inteligente de los recursos hace que la tierra garantice su disponibilidad para las próximas generaciones y por tanto sean unos precios accesibles de los alimentos en un futuro. Caracterización biofísica del área del producto. Se toma en consideración los siguientes aspectos. Criterios para el diagnóstico situacional. Se consideran parámetros climáticos o situaciones del suelo en el que se va a trabajar, ya que este nos permite dictaminar el estado actual de las condiciones climáticas, topográficas, socioeconómicas y el uso actual del suelo que tiene que ver con la producción. Objetivos del productor. Controlar el suelo libre de malezas y plagas así como enfermedades. Mejorar la conservación de la humedad del suelo. Proteger el suelo y los cultivos contra el viento. Mejorar la fertilidad y la estructura del suelo. Controlar la erosión del suelo, producir alimentos, foraje o productos forestales. Condiciones de producción de la finca. Tenemos el acceso a los insumos externos e internos, escasez de la mano de la obra de la finca, la tipología del productor, la tenencia de la tierra y el sistema de producción. Bueno, vamos a hablar de qué es la tipología del productor. Las tipologías de productores pretenden reconocer los diferentes subconjuntos incluidos dentro del conjunto de productores rurales, caracterizarlos y definir las relaciones entre ellos y con otros conjuntos. Toda tipología debe aportar criterios observables que permita reconocerlos, pero existirán tantas tipologías como intereses de análisis. Los tipos de productores no se distinguen solo por el tamaño o cantidad de recursos económicos, sino por la forma de encarar la explotación del predio, por la racionalidad que le imprimen y la concepción en el uso de los recursos o por diferentes pautas culturales. Prácticas de conservación de suelo. Las prácticas de conservación de suelo se aplican principalmente en suelos inclinados o de laderas, aunque estos también pueden ser aplicados en suelos planos. Vamos a ver que cuando se aplica estas prácticas en terrenos inclinados o de laderas, es necesario hacer el uso del agronivel o nivel en A, con el cual se trazan las curvas a nivel o desnivel. Estas curvas sirven de referencia para realizar más adelante otras prácticas de conservación de suelo. Ahora hablaremos sobre el nivel en A. El nivel en A es una herramienta agrícola con forma de A mayúscula que el productor fácilmente puede construir. Es útil, eficaz y de fácil uso para la construcción de obras y la conservación de suelo y agua en terrenos inclinados. ¿Qué se necesita para la construcción de un agronivel? Vamos a ver que se requieren los siguientes materiales. 2 varas rectas de madera de 2 centímetros de largo. Una vara recta de madera de 1.10 metros de largo. Una cinta métrica, 2 estacas de 20 a 25 centímetros de alto. Un nivel de burbuja, 3 clavos de 2 a 3 pulgadas, una cuerda, un lápiz o un lapicero, una piedra botella
con su tapa. Esta servirá como plomada más adelante. Ahora hablaremos sobre la elaboración de este nivel en A. Primero se cortan dos varas rectas de 2 metros de largo, cada una por 2.5 centímetros de ancho. Enseguida se corta una tercera vara de 1.10 metros de largo, también por 2.5 centímetros de ancho. Lo que se procede a hacer siguiente es el coloque de las varas de 2 metros de largo en forma de una V invertida. Luego se clava 10 centímetros hacia abajo donde se juntan las dos puntas, dejando el clavo ligeramente salido para amarrar la plomada, como observamos en la primera imagen. Ahora, en el tercer paso es medir las mitades de las dos varas, abrirlas hasta que queden 2 metros de punta a punta y clavar la tercera vara donde se marcó las mitades. Enseguida lo que se hace es amarrar en un extremo de la cuerda en el clavo ligeramente salido y en el otro lado una botella o piedra que pase por debajo del travesaño formando la plomada, como estamos observando en la imagen. Después de haber construido nuestro nivel en A, procedemos a hacer lo que viene a ser la calibración. Primero se ubica el aparato en A en dos puntos fijos, previamente marcados sobre el suelo. Se marca sobre el travesaño exactamente en el punto 1, donde se cruza la cuerda de la plomada, como estamos observando en la imagen. Luego se da vuelta el aparato sobre los mismos puntos fijos, marcamos nuevamente en el travesaño el punto 2 donde cruza la cuerda de la plomada, se mide la distancia entre los dos puntos marcados y el medio de los dos es el punto de nivel de nuestro aparato en A, siendo este nuestro punto de nivel. La plomada tradicional de cuerda con piedra amarrada puede ser sustituida por el nivel de burbuja. Con este se obtiene mayor precisión en el trazado de las curvas de nivel. Bueno, ahora hablaremos sobre el establecimiento de las curvas. ¿En qué consiste esto? Primero, se selecciona el terreno y muestreo para determinar la pendiente. Se debe hacer un recorrido previo en el terreno para determinar la pendiente de manera que las mediciones sean representativas del área seleccionada. Ahora vamos a hacer sobre la determinación de la pendiente. Para sacar el nivel de pendiente se coloca una punta del aparato A en un punto predefinido del terreno. Se gira la segunda punta del aparato en dirección de la pendiente hasta que se consiga ubicar la plomada. En este punto se mide en centímetros la distancia entre el suelo y la punta del aparato que se mantiene en el aire. Esta operación la vamos a realizar unas 5 veces en diferentes 5 puntos. A continuación se suman las 5 distancias obtenidas en cada medición, el total se divide entre 5, el promedio se divide entre 2 y se obtiene el resultado final que equivale al porcentaje de pendiente de un terreno. Entre más puntos se midan, más representativa va a ser esta pendiente. Acá al costado tenemos lo que viene a ser la imagen, un cuadro con las pendientes del terreno y la distancia entre obras. Esto quiere decir que según, como tenemos en la mano izquierda, el porcentaje de pendiente que tenemos, ya sea 5, 10, 15 o 40%, la distancia entre obras se va a considerar según esto que vienes acá. Si tienes una pendiente de 5 metros, se va a trazar la obra que tú quieres hacer cada 20 metros. Si tienes una pendiente de 15%, se va a realizar cada 12 metros y así sucesivamente. Ahora daremos a conocer el trazado de las curvas de nivel. Se coloca una pata del aparato en A junto a la estaca más alta de la línea de dirección. Luego se mueve la segunda pata hasta tocar el suelo perpendicular a la pendiente y logrando así que la plomada ocupe la línea de nivel. Las líneas de estacas clavadas marcan la curva en contorno. Este proceso se repite en cada una de las estacas que forman la línea de dirección de la pendiente. Recuerde también que la separación entre cada una de las curvas de nivel dependerá de la pendiente del terreno, como hemos visto hace un momento en el cuadro. Y según el caso, se podrá construir acequias de ladera, bordos de terraza, mini terrazas, siembra de barreras vivas, levantamiento de barreras muertas o muros de piedra. Se recomienda realizar la actividad de reubicación de estacas que han quedado muy afuera de la línea de trazado con el aparato. Un ejemplo de la construcción de estas son las acequias o zanjas de ladera sobre curvas a nivel para impedir que las lluvias arrastren y erosionen la capa superficial del suelo. Las zanjas son efectivas para capturar el agua de escorrentía, acumularlas para que se infiltre en el suelo y o evacuar el exceso para que no se dañen los cultivos ni se erosione el terreno.
Prácticas mecánicas. Las propiedades físicas de los suelos están íntimamente relacionados con los procesos químicos y biológicos que ocurren constantemente en el sistema edáfico. Acá tenemos las acequias de nivel. Estas son estructuras de control de la erosión hídrica para tierras escarpadas y se puede construir fácilmente en pendientes de terreno con 10 a 50%, con una profundidad mínima de 50 centímetros. Las barreras muertas sirven para reducir la velocidad del agua, para cortar la ladera en pendientes más cortas, además para captar los sedimentos que van en el agua de escurrimiento. También estas resultan en la formación paulatina de terrazas. Los diques se construyen con el objetivo de contener el agua, impidiendo su paso. Estas pueden construirse de manera perpendicular o paralela al curso de agua que se quiere pretender contener. Las terrazas. Estas son una serie de plataformas o escalones que se construyen con el propósito de modificar la pendiente del terreno, así favorecer la absorción del agua e incrementar la producción. Prácticas biológicas relacionadas con el manejo del suelo y los cultivos. La aplicación de enmiendas ayudará a mejorar la capacidad productiva y la utilización de vegetación. Las épocas de siembra. Ayuda a identificar en qué mes o estación del año es ideal para realizar la siembra de una verdura u hortaliza que se quiere tener en el terreno. La labranza mínima consiste en remover el suelo solamente en las zonas de siembra de las semillas, creando así las condiciones para la germinación y el establecimiento del cultivo. Rotación de cultivos. Se siembra una sucesión reiterativa y en una misma parcela. Esta práctica es muy antigua, que ayuda a controlar la erosión y mantiene la productividad de los terrenos. Prácticas agroforestales. Consiste en la integración simultánea y continua de cultivos anuales o perennes. Dentro de ellas encontramos a lo que son las barreras vivas. Estas son hileras de plantas colocadas con determinado distanciamiento horizontal y sembradas a través de la pendiente siguiendo las curvas de nivel. Las plantas que se utilizan generalmente para estas barreras vivas tienen un crecimiento denso y resistente a la fuerza de la escorrentía y la sequía. Las ventajas de estas barreras son que evitan la erosión de terrenos inclinados, produce rompevientos, así como también son barreras naturales de insectos dañinos. También funciona como una forma de atracción de enemigos naturales para las plagas y se utiliza generalmente para los abonos verdes. Parte de que también proveen madera y leña. Algunas de las especies que se utilizan para estas barreras son el kinggrass, la caña de azúcar, piña y entre otros. Otra práctica es la siembra en contorno. Esta es una práctica de conservación de suelos que consiste en preparar las hileras de cultivo en contra de la pendiente siguiendo las curvas a nivel. Estas forman un obstáculo al agua de escorrentía, evitando que se adhiera la velocidad y fuerza necesaria para generar erosión y por ende un menor arrastre del suelo y sus nutrientes. Entre sus ventajas está que mantiene la fertilidad del suelo, ya que el suelo se lava muy poco, también sirve de riego y o drenaje. Es fácil de manejar y tiene un bajo costo en su construcción. La última práctica vendría a ser el uso de especies precoces y nativas. Generalmente para los trabajos de reforestación con fines de restauración debe realizarse con especies nativas y evitar el uso de especies exóticas. El uso de especies exóticas puede desencadenar problemas ecológicos como la pérdida de biodiversidad, el incremento de enfermedades, la disminución de alimento y la alteración de los nutrientes para estas mismas especies nativas. Uso y manejo de los fertilizantes. Los fertilizantes son sustancias ricas en nutrientes que se utilizan para mejorar las características del suelo, para un mayor desarrollo de sus cultivos agrícolas. La clasificación de estos fertilizantes va por su aplicación, por su procedencia y por su composición. Los fertilizantes inorgánicos. Son fabricados artificialmente, vienen con una dosis de macronutrientes exactos y necesitan ser diseñados para atender necesidades específicas de los cultivos. Su composición es de minerales sintéticos en su mayoría. Las ventajas es que este tipo de fertilizante tiene una acción concentrada que se especifica únicamente en la necesidad de los cultivos, por lo que proporciona una solución eficaz y rápida. Además, su absorción es fácil y rápida y funciona con la misma efectividad que en los diferentes climas y tipos de suelo. Las desventajas es que estos fertilizantes inorgánicos, al concentrar su acción únicamente en las plantas, no proporcionan ningún nutriente al suelo. También pueden generar residuos químicos en el suelo, lo que trae consigo una contaminación de este mismo. Los tipos de fertilizantes en su mayoría son los fertilizantes de potasio, los fertilizantes nitrogenados y los fertilizantes de fósforo.
Otro tipo de fertilizantes son los orgánicos, y se componen de materiales de abonos orgánicos provenientes de origen vegetal o animal, es decir, son completamente naturales. Se obtienen en los procesos naturales como la degradación de hojas o estiércol de animales. Las ventajas son que ofrece una solución a los cultivos en el momento de mayor necesidad, ya que el fertilizante se libera a medida que se descompone, proporcionando en las proporciones adecuadas. También funciona como un tratamiento en los suelos, pues ayuda a recuperar la capacidad de retener el agua y los nutrientes. Las desventajas es que la liberación de macronutrientes en estos fertilizantes de origen natural depende de las condiciones del suelo. Una de las principales características del abono orgánico es que funciona de forma eficiente en los suelos húmedos y cálidos. Tipos de abonos orgánicos. Son varios los tipos de abonos orgánicos que podemos utilizar en la producción orgánica. Algunos ejemplos son el compost, el bokashi, los biofermentos, los abonos verdes. En todos los preparados, la acción de los microorganismos es indispensable para su preparación y su funcionamiento. Aquí tenemos lo que son el bokashi, el abono foliar, el abono verde, el compost, las estercoleras, entre otros. ¿Qué es el bokashi? La palabra bokashi significa literalmente materia orgánica fermentada en japonés. Esto se debe al origen del compost, que es precisamente del país del sol naciente. Allí los agricultores de arroz indicaron que su fórmula para potenciar la producción de sus tierras era aprovechando a la vez sus propios desechos. ¿Qué es el abono foliar? El abono foliar es un producto que permite la fertilización de las plantas, ya que al ser aplicado directamente sobre las hojas, de este modo se emplea una solución pulverizada a la masa foliar del cultivo. Asimismo tenemos el abono verde y el compost. ¿Qué es el abono verde? Son plantas con capacidad de adaptarse a diversos suelos y climas, de rápido crecimiento y alto poder de producción de material vegetativo. Se cultiva con el fin de proteger y recuperar el suelo. ¿Qué es el compost? El compost es el producto del proceso natural de descomposición aeróbica con oxígeno de los residuos orgánicos, por el cual estos se convierten en abono orgánico. Y por último tenemos las estercoleras y la gallinaza. ¿Qué es una estercolera? El estercolero es el sitio donde se recogen y se amontonan los estiércoles, cadáveres, despojos de los animales, las plantas, basuras y demás sustancias que pueden aprovecharse como abono. ¿Qué es la gallinaza? La gallinaza viene principalmente del excremento o estiércol de las gallinas o de los pollos. Este excremento se considera como un excelente abono, calculando su efecto superior a unas 4 veces al estiércol normal. Conclusión: es imprescindible crear conciencia tanto entre los propietarios y sus usuarios de tierra, como entre los beneficiarios, sobre la necesidad de prevenir la degradación de suelos mediante un empleo de prácticas de conservación, optando una actitud de apoyo sobre las iniciativas de conservación.